Hoy haremos una interpretación al libro de Mario Alzamora Valdés, La introducción a la ciencia del derecho. Nos adentramos a dos capítulos que son las fuentes del derecho y la interpretación a las ciencias jurídicas. Para nosotros saber qué es una fuente del derecho, vamos a citar al autor Du Pasquier, quien compara a las fuentes del derecho con la fuente de un río. Sabemos que la fuente de un río es donde el agua brota de la tierra. Desde una definición general, fuente es el principio u origen de algo, el punto de partida de las normas jurídicas, la causa de sus manifestaciones. Tenemos 7 acepciones de las fuentes del derecho. 1. La fuente de conocimiento del derecho. ¿Dónde la leo? En documentos, en actas de debates y un cuerpo legislativo. 2. La fuerza creadora del derecho. ¿Por qué existe? Ya sea por el sentimiento jurídico, la naturaleza humana, la vida social. 3. La autoridad creadora del derecho. ¿Quién la creó? El Estado, el pueblo. 4. El acto creador o forma de expresión. ¿Cómo se hizo realidad? Mediante una ley escrita, la costumbre, la jurisprudencia o la doctrina. 5. Fundamentos de validez de una norma. ¿Por qué es obligatoria? 6. Forma de manifestarse la norma jurídica. ¿En qué forma aparece ante nosotros? Ya sea mediante una ley escrita, un decreto, reglamento, ordenanza. 7. Fundamento de un derecho subjetivo. La facultad o poder o atribución que una persona adquiere en virtud de esa misma norma. ¿Para qué? Para hacer valer sus derechos. Ahora tenemos la clasificación de Bonicais en fuentes reales y fuentes formales. Las fuentes reales es la sustancia del derecho, de qué está hecho el contenido de la norma, y las fuentes formales la forma que expresa esa sustancia, o sea, la manera concreta en que el derecho se manifiesta hacia afuera. Bonicaus admite solo la ley y la costumbre y niega ese carácter a la jurisprudencia, la doctrina y prácticas extrajudiciales. Como un ejemplo sería, dentro de las fuentes reales, la necesidad social de que la gente cumpla sus promesas. ¿Y cómo esto se manifiesta en las fuentes formales? En el artículo sobre cumplimiento de contratos dentro del Código Civil. A las fuentes formales también se le conoce como las fuentes externas, por su manifestación. De otra parte tenemos la clasificación de Stamler. Es la voluntad que dicta las normas jurídicas, la originaria y la derivativa. La originaria sin atender al derecho vigente, incluso va contra de él. Tenemos a la conquista, la colonización, los tratados originarios, incluso la costumbre misma. Un ejemplo, pues, es la invasión de los españoles a nuestro país, aquí en Perú. Ellos, los españoles, impusieron sus propias reglas, sus propias normas, y la otra, la derivativa, de acuerdo con el derecho vigente, siguiendo a la Constitución, por ejemplo. Están la ley, la doctrina, la jurisprudencia y los reglamentos. Vamos a continuar desarrollando el análisis del libro. Ahora hablaremos de lo que son las fuentes materiales del derecho. Según Legaz Lacambra, cuyo punto de vista comparte con nuestro autor Mario Alzamora, las fuentes materiales del derecho son todas aquellas realidades sociales cuya estructura es la subordinación, la integración o coordinación para que la justicia pueda realizarse en un determinado círculo social a través de las normas creadas por ellas. En términos más sencillos, las fuentes materiales son hechos que tienen su propio sentido, pero que además, para originar formas de derecho, estas deben corresponder al ámbito social y apuntar hacia los valores jurídicos, ya que no cualquier realidad puede ser fuente material de derecho. Para hacerlo, esta debe referirse a la conducta social del hombre. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿cuál es la fuente material más importante? Y bueno, el Estado es sin duda la fuente más importante, pero encima de él
se encuentra la orden internacional y en un plano paralelo al Estado también tenemos a la Iglesia. Cabe recalcar que dentro de este orden estatal existen grupos y organizaciones que también constituyen el origen de diversas expresiones del derecho. Ahora continuaremos con el punto de cómo se crea el derecho desde las fuentes materiales. El proceso de creación del derecho es distinto según el ángulo de las fuentes formales o las fuentes materiales. Desde las fuentes materiales se trata de la gestión, el desenvolvimiento de ideas y de los hechos reales. Desde las fuentes formales se trata del proceso que culmina en normas jurídicas concretas. Las fuentes formales del derecho positivo son diversos modos como este se manifiesta. En tal sentido, corresponde a esta denominación las normas jurídicas y la relación según su origen. Las fuentes formales generalmente admitidas son 4: la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. ¿Qué es la ley? Según Enegnerus, es una proposición jurídica dictada y publicada por los órganos del Estado. Históricamente, vamos a remontarnos a la vida del pueblo romano, ¿no? Que ellos estuvieron regidos en un principio por la costumbre, que era llamado en este caso mores maiorum, que es la costumbre de los antecesores. Posteriormente surgió la lex, que era votada en los comicios a propuesta de un senador. Y luego se dieron la ley de las 12 tablas, que fue un claro punto de partida de este sistema. Etimológicamente, la palabra ley proviene de legere, que significa leer, pues la ley debe ser escrita para ser leída. También deriva de legendo, que es equitativo a escoger entre lo bueno y lo malo. O del ligare, porque esta ata o liga a la voluntad humana. Muy bien, continuando con el concepto de la ley, mencionaré que esta tiene 3 conceptos esenciales. El primero es la norma jurídica en sí, es decir, una regla de conducta obligatoria. El segundo viene a ser la intervención de un órgano del Estado competente. Y el tercero es su dictado y publicación, que se establece según la Constitución. Por eso, una simple declaración o un acto administrativo cualquiera no tiene validez de ser una ley, por así decirlo. De la misma forma, hay que resaltar por qué la ley ha llegado a ser la fuente formal más importante de la actualidad. Porque al ser escrita ofrece mayor fijeza, mayor seguridad y mayor veracidad, y es más fácil de leerlo por todos. Por último, así como la ley se crea, también puede dejar de tener efecto mediante la derogación. La derogación, en términos generales, es el acto que tiene por fin dejar una ley sin efecto. Es decir, es la nueva manera en que una ley muere jurídicamente. La derogación puede revestir 4 formas diferentes. La primera es la derogación en sentido estricto, que consiste en la supresión de una parte de la ley por mandato de otra ley. La segunda es la modificación que ocurre cuando una ley es reemplazada por otra. La tercera es la abrogación, que significa dejar sin efecto toda la ley. Y la cuarta es la subrogación, que se da cuando la nueva ley sustituye íntegramente todo el texto del anterior. Además, la derogación reviste 2 modos, expresa y tácita. La expresa es cuando una ley declara explícitamente que otra ley queda sin efecto. En cambio, la tácita es cuando resulta la incompatibilidad de una ley anterior con una ley posterior, donde la posterior va a derogar a la anterior. Como bien señalan Aftalión y García Olano, la derogación tácita se basa en el principio lógico de no contradicción, ya que no pueden haber 2 normas simultáneamente que contradigan a la misma conducta. Asimismo, surge el principio de ley posterior deroga ley anterior. Todo este sistema tiene una lógica de orden. La gradación del orden normativo exige que los decretos del Poder Ejecutivo se subordinen a las leyes ordinarias y estas a la Constitución. La ruptura de este orden infringe la ley fundamental del Estado, de ahí la importancia de los recursos contra las leyes inconstitucionales y contra los decretos contrarios a la Constitución, como medios para defender el Estado de Derecho. En resumen, la ley no es eterna ni inamovible, puede ser derogada, modificada o sustituida. Las leyes se organizan para facilitar la interpretación correcta de la ley. En resumen, la ley no es eterna ni inamovible. Puede ser derogada, modificada o sustituida. Las leyes se organizan en códigos para facilitar su conocimiento y su aplicación.
y los decretos complementan la labor legislativa desde el Poder Ejecutivo, siempre dentro de los límites que fija la misma Constitución. Gracias, y a continuación mi compañero les hablará sobre la costumbre y la jurisprudencia. A continuación, les hablaré de la costumbre como una de las fuentes del derecho. Primeramente mencionando que la costumbre fue una de las primeras fuentes formal del derecho vista en la historia. Es más, en las primeras etapas de la evolución jurídica de los pueblos, la costumbre tenía un gran aporte, pero de la misma manera, con la evolución de las leyes, eh, esa fuerza que tenía se iba debilitando, y más aún con la aparición de los ius naturalistas. También en Roma la costumbre juega un papel muy importante con el aporte al derecho escrito, que en aquel entonces se le conocía como el ius puniendi. También el autor Mario Alzamora nos explica en las escuelas históricas del derecho, mencionando a dos autores, que uno de ellos es Savigny, que en su tesis Las sociedades primitivas nos explica que el poder no emanaba de arriba, sino surgía de abajo. Es decir, que el derecho nacía del espíritu del espíritu de los pueblos y no de los gobernantes. También tenemos a Bondenheimer, que nos explica que en las sociedades patriarcales o de castas, la norma jurídica nacía de los jefes o de los grupos dominantes, pero teniendo en cuenta las necesidades o prioridades de la sociedad donde se vivía. Y como una de las características, pues tenemos a lo material y a lo espiritual. En lo material, pues está regido por reglas y de una práctica constante, mientras que en lo espiritual encontramos la conciencia de uno mismo, ¿no? Si realmente quería hacerlo, seguirla o no. También para que la costumbre sea parte de una de las fuentes, es preciso detallar que la costumbre jurídica se diferenciaba por tener espontaneidad, por tener particularismo, por tener imprecisión, su formación lenta y no carecía de autor. Luego tenemos a la jurisprudencia como una de las fuentes al derecho, definiendo que la jurisprudencia se le entiende como un conjunto de sentencias o fallos emitidas por los tribunales. Pero de allí justo surge la pregunta: ¿la jurisprudencia se podría considerar como una fuente al derecho? Es allí donde nos menciona a dos fuentes, uno que es fuente material y la otra fuente formal. La fuente formal sostiene que varios autores que están a favor nos dicen que simplemente basta que exista una sentencia para que la jurisprudencia sea considerado como una fuente para el derecho, mientras que en el fuente material nos explican que está en contra, que no. Claro, que la jurisprudencia trae un gran aporte al derecho, pero eso no quiere decir que forma parte o que forme parte de como una fuente al derecho. Es allí donde nos explican, bueno, sobre la doctrina, ¿no? Que es donde el juez aplica la ley mediante el razonamiento lógico, que más adelante nos van a explicar. Pero hablemos de la casación. La casación era el control de calidad que se tenían las sentencias, porque eso debería ser válido, ya que si en caso se encontraba un margen de error, pues se le tenía que devolver al juez para que la corrija, porque ello era necesario, ya que de eso en un futuro nos guiaríamos para resolver casos similares. Bueno, en las categorías del derecho en los anglosajón, pues nos hablan del Estatut del Lau,
que era un derecho legislativo por el Parlamento, donde pues generalmente eso se aplicaba en Inglaterra y Estados Unidos. Y también tenemos el Common Law, que era el derecho formado por precedentes judiciales, que también esto era aplicado en Inglaterra. También nos habla de equity. Equity era pues normas basadas en criterios de justicia y equidad, mayormente para completar el common law, ya que en esos países como Estados Unidos y en Inglaterra, pues las leyes se tomaban de acuerdo a las jurisprudencias que se resolvían. Y bueno, en conclusión, la jurisprudencia forma parte como como fuente del derecho, porque tiene como función pues interpretar la ley y resolver vacíos o ambigüedades legales. Para cerrar este trabajo vamos a abordar dos temas que completan al estudio de las fuentes del derecho. En primer lugar tenemos a la doctrina como fuente formal y los procesos mediante el cual entendemos y aplicamos las normas jurídicas, es decir, la interpretación. ¿Qué es la doctrina? Es considerada como fuente formal del derecho. Es un conjunto de opiniones de los jurisconsultos que emite una finalidad teórica. Su aplicación facilita al derecho. El propósito de las obras de los jurisconsultos es de carácter científico, ya que apoya al desarrollo del conocimiento. Práctico porque facilita la aplicación de las normas y crítico porque perfecciona el ordenamiento jurídico en general. Continuando con la historia de la doctrina, desde la época del emperador Tiberio a los jurisconsultos más notables se les daba el llamado de la ius publice respondendi. Quiere decir que ellos tenían el derecho a emitir una opinión ante un juez o magistrado. En los años 426, los emperadores Teodosio II y Valentiniano III dictaron la famosa Ley de Citas, la cual consistía en que solo se le reconocía como autoridad a 5 grandes juristas de ese momento, los cuales eran Papiniano, Ulpiano, Gallo, Paulo y Modestino, los cuales constituían el Tribunal de la Muerte. Pero años después, esa ley fue derogada por Justiniano, la cual recopiló esas opiniones de los juristas en el llamado digesto o también llamado pandectas. En la Edad Media, la doctrina vuelve a cobrar autoridad. El Código Civil suizo reconoce a la doctrina como una fuente del derecho. ¿Cuál es el alcance de la doctrina como fuente? Según las palabras de Alzamora Valdés, es el camino iluminado al estudio y la aplicación del derecho. Según Beccho, considera que la doctrina deviene a la norma vigente solo cuando la ley o costumbre la convierte. La interpretación de las normas jurídicas se expresa mediante el lenguaje hablado o escrito. Pensamientos sobre diversos objetos que pertenecen al mundo del derecho. Para aplicar esas normas a los hechos, es necesario descubrir los pensamientos que encierran las palabras. Ante este proceso se denomina interpretación. Las palabras de Enexerus, interpretar una norma jurídica es esclarecer su sentido, lo cual es decisivo para la vida jurídica. Tenemos las clases de la interpretación. Primero tenemos la legislativa o auténtica. Proviene del propio legislador mediante una ley interpretativa. En segundo lugar tenemos a la judicial, jurisprudencial o usual. Corresponde a los tribunales y es obligatorio para las partes que intervienen en un proceso. En tercer lugar tenemos a la doctrinal o libre, realizado por juristas y carece de obligatoriedad formal. Bien, ahora vamos con las escuelas de la interpretación. Proponen diferentes métodos para interpretar el derecho. Tenemos a la gramatical filológica. Consiste en leer las palabras exactas de la ley y buscar su significado original. Lo exegético de Guény analiza la ley de forma muy rígida. Su defecto es que congela el derecho y no lo deja avanzar.
La histórica de Savigny propone analizar elementos como la gramática, la lógica, el momento histórico y lo sistemático. El método de la evolución histórica de Salieyes propone que la interpretación debe cambiar con el tiempo. La libre investigación científica de Guény, si la ley tiene un vacío, el intérprete debe buscar una solución. Bueno, continuamos con el derecho libre de Kantorowicz, que explica que el juez tiene total libertad para crear derecho al interpretar. La teoría de Kelsen explica que al interpretar es un acto de creación. La ley da un marco general, por ello varias interpretaciones son válidas, no solo una es correcta. Bueno, continuando con ello, vamos con el valor de la interpretación. Siempre es necesario, aunque la ley parezca clara, no se lee de forma aislada, tampoco se debe entender por separado. Quien aplique la ley necesita tener inteligencia, sutileza y un gran sentido de justicia. Bueno, con esto cerramos este capítulo, así que espero que este video haya sido de utilidad y muchas gracias.